Ok, buenos días, chicos. Eh, bueno, continuando con nuestras exposiciones, es el turno de Kiara, quien hoy nos va a hablar acerca de los movimientos sociales. Entonces, en este momento yo voy a darle paso a Kiara para que ella pueda pues, hablarnos acerca de su tema. Los movimientos sociales son grupos que se organizan en torno a actividades que buscan la defensa y la restitución de derechos. Su rol ha sido poner en la escena política temas de grupos que tradicionalmente han sido excluidos. Han permitido que el Estado ecuatoriano reconozca y vele por los derechos de amplios sectores de la población. Diferencia entre organización social y movimiento social. Los movimientos sociales se diferencian de las organizaciones sociales en la importancia que tiene un determinado tema en un momento de la historia política. Por ejemplo, hablamos del movimiento obrero en el periodo comprendido entre 1922 a 1945, cuando los grupos de trabajadores fueron protagonistas de los cambios políticos que ocurrieron en el país, del movimiento indígena en la década del 90 y el movimiento de mujeres en la actualidad. Los movimientos sociales y las transformaciones en Ecuador en el siglo XX, 1930 a 1945, movimiento obrero y movimiento de la clase trabajadora, 1960 a 1980, movimiento sindical, 1990 a 2000, movimientos indígenas, movimiento LGBTI, movimientos de reivindicación 2000 hasta la fecha, movimientos ecologistas y movimientos ciudadanos. Listo. Ok, Kiara, muy amable. Hemos hablado acerca de los movimientos. Y bueno, como lo mencionó Kiara, gracias Kiara, muy buena su exposición. Un aplauso para usted. Listo, vamos a ver. Ahora, los movimientos sociales, como nos indicó Kiara, ¿verdad? Son grupos que buscan defender o restituir derechos. Son grupos que se organizan para poder hacer esto. Entonces, eso es un movimiento social. Su rol ha sido de poner en escena política temas de grupos que tradicionalmente habían sido excluidos, como es el caso de los movimientos indígenas, los movimientos afro, eh, la, los montubios, en sí, algunos, las mujeres y otros muchos movimientos más. Entonces, estos movimientos han conseguido que el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Que el gobierno reconozca y vele por los derechos de ellos. Entonces, al momento en que ellos se levantan y protestan y empiezan a organizarse, pues causan que el Estado empiece a tomar en cuenta sus peticiones. Entonces, otra cosa también muy importante que me pareció interesante es la diferencia entre una organización social y un movimiento social. Una organización social es alguien que se organiza para tener eventos, para poder tener, ¿cómo podemos decir? Para tener un código, para tener un presidente, para hacer muchas cosas. Pero un movimiento, como su palabra mismo lo dice, movimiento, lo que la diferencia es que tienen la importancia en que tiene un determinado tema en la historia política. Es decir, ellos se mueven, ellos se organizan, ellos protestan, salen a las calles. Esto de lo que hablan aquí del movimiento obrero, ¿verdad? Fue muy grande. Salieron a las calles a protestar, e inclusive hubo un evento en el que muchas personas murieron, porque en esa época los trabajadores eran explotados. Entonces, esto causaba que trabajaran más de la jornada que les correspondía, que fueran explotados, que no tuvieran descanso, que se enfermaran más. Y entonces esto hizo
que se levantaran, y a levantarse a pesar de que hubo una masacre conocida como, inclusive hay una novela que se llama Cruces sobre el agua, rindió frutos y cambió el código del trabajador. ¿Pero por qué? Porque al moverse, al organizarse, al protestar, consiguieron cambiar muchas cosas. También han cambiado la organización indígena. En la década de los 90 fue tan fuerte que empezó a cambiar, a ver que sus derechos surgieran. Y hoy en día es un movimiento muy importante en el país. Cuando algo a ellos no les parece, pues salen a protestar a las calles. Tal fue lo que pasó hace 3 años, si no me equivoco, en el año 2019, que salieron a las calles y estuvimos algún tiempo que no podíamos asistir a clases por este tipo de protestas que realizaron ellos. Y también pues el movimiento de las mujeres también hoy en día han salido, han protestado, han conseguido muchas cosas, tal vez en otras no estamos de acuerdo, pero han logrado levantarse, han logrado ser escuchados. Entonces ya vemos que la diferencia entre organización y movimiento es que el movimiento causa impacto, ¿ya? Porque salen a las calles a protestar y a cambiar la historia. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, ya habíamos visto algunos de los movimientos más importantes que han habido en el transcurso de todo este tiempo. Y bueno, vamos a ver lo que ustedes tienen que trabajar, pero antes que eso le voy a pedir por favor a Ezequiel que apague su micrófono, lo tiene activado. Gracias. Entonces, esto de los movimientos sociales lo encontramos en la página, en un momentito ya les indico, en su libro, en la página 209. Es poco, es poquito, solamente hay 3 preguntas, ¿verdad? La pregunta número que dice explica qué es un movimiento social. La pregunta 2 que dice reflexiona esta afirmación. Un movimiento social está formado por organizaciones sociales, pero una organización social no necesariamente forma un movimiento social. Eso ya mismo lo vamos a ver. Y la tercera pregunta que dice piensa en la situación actual. ¿A través de qué medio pueden organizarse las personas? Entonces, a ver, aquí, ¿cuál de las 3 preguntas quieren hacer? Porque solo una vamos a hacer aquí, las otras 2 ustedes las van a hacer. O vamos a hacer 2 y una la llevan, y una la hacen ustedes. ¿Cuál les gustaría hacer aquí? Yo opino de que hagamos ¿Qué dos es el movimiento y social? llevamos. Perdón, no entendí. O sea, que hagamos dos y solo una. Sí, eso es lo que estoy diciendo, pero les estoy preguntando qué preguntas quieren que contestemos aquí y ¿Qué cuál es la el van a contestar. movimiento? ¿Qué es el movimiento ¿Qué es social? el movimiento social? Y la tres dice la situación actual a través de qué medios pueden organizarse las personas. Esas quieren hacerlas aquí. Entonces la segunda la contestan ustedes, ¿ya? Listo, entonces vamos a contestar la primera pregunta. Ok, entonces nuestra respuesta a la primera pregunta era, ¿qué es un movimiento social? Son grupos que se organizan con actividades que buscan la defensa y restitución de derechos. La segunda pregunta queda para que ustedes la hagan, ¿verdad? Y la tercera dice, piensa en la situación actual. ¿A través de qué medios pueden organizarse las personas? Vamos a contestar esta pregunta. Entonces la respuesta a esa pregunta es a través de los movimientos sociales. Listo, chicos. Entonces la segunda pregunta queda para que la hagan ustedes. Hemos tenido otra exposición más de sus compañeros. Esta información se las voy a enviar a su correo junto con la grabación de esta exposición. ¿Ok? Listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión? ¿No? ¿O sí? Lo bueno es que son temas cortos y ustedes pueden hacerlo, ¿ok? Listo. Hemos contestado las preguntas. Si tienen una pregunta que deben contestar ustedes mismos. Vamos a dar por terminada esta grabación.